Bueno, hola Judith, vamos a empezar a hablar un poco sobre arteterapia para contarle a la gente que nos está viendo. Okay. Bueno, contanos, ¿cómo fue tu formación en arteterapia? Bueno, hoy esa parte de mi vida es un capítulo muy interesante. Porque a mí me pasó que, descubrí de casualidad, un poco de casualidad, descubrí arteterapia, porque es así, yo había estudiado ciencias de la educación, vivía en Israel ¿Y llegaste a trabajar en educación? Sí. De hecho, trabajé en Israel en la escuela ORT. Aquí la escuela ORT es conocida, pero ORT, digamos, originalmente es ORT Israel. Y trabajé allí justamente en la escuela. Es una escuela que tiene especialidades muy específicas, es técnica. Aquí en la Argentina, de hecho, también existe la parte de humanidades y sociales, pero mi trabajo en ese momento en educación consistía en orientar a los alumnos en sus diferentes especialidades y acompañarlos en sus prácticas, porque la escuela lleva a los alumnos a hacer sus prácticas en diferentes ámbitos que obviamente son en concordancia con la especialidad que están haciendo en la escuela. Sí, llegué a trabajar en educación. Cuando yo terminé de estudiar Ciencias de la Educación, que fue mi primera carrera académica, y quería continuar carrera universitaria, quería en ese momento virar hacia algo más relacionado a la psicología, hacia la clínica. Y en mi búsqueda, una compañera mía que había estudiado conmigo Ciencias de la Educación, israelí, me dice: ¿vos sabés que tengo una amiga que estudia arteterapia? Y cuando yo escuché la palabra arteterapia, fue como se dice, ¿viste que se dice un flash? Porque solamente con escuchar arteterapia entendí que con el arte se podía ayudar a otras personas. Y fue un flash, ¿por qué? Porque en mi vida el arte siempre estuvo presente desde chica. El interés por el arte, la afinidad con el arte, pintar, dibujar. Y yo en ese momento buscaba algo más relacionado con la psicología. Entonces eso cerró 360 grados para mí. Pero además de eso, digamos, estudiar arteterapia fue una de las experiencias más hermosas que tuve en la vida. Por lo que implica, estudiar arteterapia de alguna manera implica un trabajo personal, aunque cuando vos estudias arteterapia, estudias para aprender a trabajar con otro. Lo que pasa es que es una disciplina que si vos no trabajás con vos mismo algo y si vos no sos permeable a que el arte haga que te ocurran cosas a vos, muy difícil que el día de mañana vos puedas hacer eso con otro. Ojalá eso se diera en todas las carreras, ¿no? Claro, sí. En tu caso, arteterapia fue como un posgrado después de un título de base. Es así en todo el mundo. Acá en Argentina también. Debiera ser así. Debiera ser así. En los países serios donde se estudia y se aplica arteterapia es así. Porque arteterapia es una especialidad. Un chico que sale de la escuela secundaria no puede estudiar arteterapia por varias razones. Primero, que se requiere tener conocimientos previos. Un chico que sale de la escuela secundaria no puede tener conocimientos previos. Quien va a estudiar arteterapia tiene que haber transitado caminos en las áreas de salud, en las áreas de educación o en las áreas de las artes, ¿no? Entonces, los grandes grupos de alumnos son de esos orígenes, estudiaron incluso carreras terciarias, porque hoy en día hay muchos profesores de las áreas de artes que siguen siendo de nivel terciario. Los docentes son de nivel terciario y pueden estudiar arteterapia. Y, no todos tienen carreras universitarias, pero, tienen que ser de esos grupos de afinidad, salud, artes y educación. Y también cabe hacer esta salvedad, porque ¿qué pasa en la Argentina diferente a otros países, ya sea de Europa o incluso de Estados Unidos, que son los lugares donde la arteterapia lleva mucho más desarrollo, por supuesto, ¿no es cierto?
que muchos de esos países tienen estructuras académicas diferentes a las nuestras. ¿A qué me refiero? Acá en Argentina se estudian largos años para recibir un título de grado, ¿no? 4 años como mínimo, si es una universidad privada, 5 o 6 años en las públicas, para obtener tu primer título de grado. Ahora, en estos países, algunos de Europa, de Estados Unidos, en los Estados Unidos las carreras están organizadas de manera tal que vos estudias 3 años y obtenés lo que se llama un BA degree, un bachelor. Y recién ahí, como fue en mi caso, en aquella oportunidad, buscas una especialización que es un máster, un MA degree, que es diferente a los posgrados de acá, ¿no? Y en muchos casos, y eso también es una diferencia importante con nuestro país, en muchos casos esos MA degree, el segundo título académico, te habilita. Acá en la Argentina lo que te habilita es el título de grado. Y todo lo que haces a continuación es a título formativo. No es, no es habilitante, no hay habilitaciones para las especializaciones. Bueno, sin ir más lejos, justamente Ciencias de la Educación tiene muy poca importancia, digamos, para el trabajo justamente en escuelas. Sí. El título de licenciada no te sirve para ser maestra de grado, ni para ser profesora, ni para ser directora. Obviamente es una formación importante, pero lo que cuenta es el título de maestra, de profesora. Es un poco extraño nuestro sistema educativo, especialmente con lo que tiene que ver con educación. Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, cuando yo elegí, siendo muy jovencita, estudiar ciencias de educación, lo elegí. Viste que cuando uno es muy jovencito tiene la pretensión de cambiar el mundo, ¿viste? Entonces, mi hipótesis de jovencita era que el mundo cambia si cambias el planeamiento educativo. Y yo quería trabajar en planeamiento educativo. Mi aspiración era trabajar a nivel ministerial para bajar plan educativo. Obviamente la vida me enseñó que los cambios no vienen de esa manera, los cambios se gestan de muy otra manera. Sí, sí. Y contanos, en Israel tiene un gran desarrollo la arteterapia. Lo tenía ya cuando vos estudiaste y lo sigue manteniendo. ¿Y en Argentina qué había cuando...? A ver, mira, cuando yo estudié arteterapia en Israel, que de hecho, mira, yo estudié en un lugar que era la representación del Lesley College de Boston, Massachusetts, en Israel. Ese lugar hoy en día no está. Porque, ¿qué pasó? O sea, cuando yo estudiaba arteterapia estaba iniciando prácticamente la disciplina en Israel, pero se expandió de una manera abismal y entonces las universidades israelíes empezaron a dar arteterapia. Vos sabés que hace 1 año y medio nos visitó acá en Argentina una arteterapeuta israelí y me contaba que hoy en día en cada escuela hay un arteterapeuta trabajando. Y acá en las escuelas no existe el cargo en planta funcional. No hay tampoco escuelas privadas que lo ofrezcan, digamos, hay otras carreras cuando ponen en las escuelas gabinete psicopedagógico, se refieren a una psicóloga, una psicopedagoga, pero ni siquiera, por lo menos yo tengo referencia de escuelas que aún fuera de planta funcional digan y muestren que tienen un arteterapeuta trabajando. No. Yo lo que te puedo contar, Natalia, es de una escuela en la ciudad de Rosario, donde desde el año 2015 se está desarrollando, sí, un dispositivo de arteterapia. Es una escuela donde trabaja una graduada nuestra, ella es profesora de arte, y trabaja en una escuela en la que le ofreció la directora armar este dispositivo de arteterapia. A la directora le interesó mucho, que es Graciela Bruschi. La escuela es la San Juan Bautista, que está en el barrio Godoy de la ciudad de Rosario. Y se reunieron los docentes, la directora y Diana Fernández, que es esta graduada en arteterapia, y seleccionaron a una cantidad de niños que ellos consideraban que eran los que más iban a beneficiar de arteterapia. En el año 2015 se inició con alrededor de 6 niños. Fin del 2018 ya había 20 niños, ¿no es cierto?, en el dispositivo, que es un dispositivo en el que Diana trabaja de modo individual con cada uno en horario escolar, no a contraturno. ¿Por qué digo esto? Porque para que esto ocurra,
los docentes tienen que estar de acuerdo, tienen que permitir que ese niño salga en ese horario, saber que en ese horario no se va a tomar una prueba y facilitar y ayudar a que ese niño recupere la información nueva, que se haya dado en esa materia. Entonces la escuela está organizada para promover que ese dispositivo funcione y que funcione bien más. Y en esa escuela, ¿qué dicen las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Lo apoyan? Mira, pasó algo que no era esperado por nosotros y fue ocurriendo sin querer, si se quiere. La supervisora escolar vio ese dispositivo, le gustó, lo comentó en el ministerio y fue a verlo el supervisor escolar. Viste que hay supervisores que van a las escuelas y supervisores que se quedan en el ministerio. Bueno, fue el supervisor también, ese segundo supervisor. Y ese también lo transmitió a otro. Y ese otro, cuando salió de la escuela, que también lo fue a visitar, dijo: esto lo tiene que conocer Claudia Balaguer, que es la ministra de Educación de Santa Fe. Claudia Balaguer oficializó las horas que Diana da ese dispositivo, o sea que están avalando lo que está ocurriendo en esta escuela con arteterapia. Y nuestra intención, por supuesto, es que eso se siga replicando, porque es maravilloso que esto funcione, pero además, digo, es maravilloso que funcione, pero no porque lo digo yo, ni porque lo diga Diana, lo dicen los padres de los niños, pero cuando los padres dan devoluciones escritas, y cuando leen las devoluciones escritas vos decís: ay Dios mío, estos padres, la pobreza de recurso escrito que tienen, porque terribles faltas de ortografía, de sintaxis y demás, pero con esa pobreza de recursos ellos te pueden decir y agradecer además, y con tanto afecto, porque se dan cuenta que sus niños van mejorando y mucho gracias al dispositivo de arteterapia. Y cuando un chico comienza a trabajar con arteterapia en la escuela, en un grado, ¿lo mantiene al grado siguiente o en algunos casos es un año de trabajo nada más o es algo que tiene que seguirse durante toda la escolaridad primaria? Eso depende del niño, de su evolución y del proceso que esté teniendo. O sea, si amerita que el niño continúe, por supuesto continúa. Lo que se prioriza es el proceso que va teniendo el chico. Si consideramos que el proceso se puede ir cerrando, se va cerrando, se da lugar a otro niño, pero si consideramos que ya trabajó lo suficiente, y si requiere seguir trabajando, continúa al siguiente grado. Bien, buenísimo. Y contanos, o sea, siempre se habla de que el arte es curativo. Ese es el mito. ¿Cómo es con la arteterapia? ¿La arteterapia cura? A ver, ¿por qué digo que el arte cure es un mito o eventualmente un prejuicio? Vamos a ir primero a los ejemplos y después le vamos a explicar por qué. Yo te tendría que decir si el arte cura, ¿por qué Van Gogh se suicidó? Si el arte cura, ¿por qué Mark Rothko se suicidó? Hemingway, Alfonsina Storni, o sea, la lista es tristemente muy larga. O sea, en ninguno de esos casos y de muchísimos otros, algunos muy conocidos y otros no tan conocidos, Alejandro Pizarnik, el arte no le sirvió para curarse, su propio arte no le sirvió para curarse, entonces ya, digamos, la frase cae, pierde el sentido, con ese argumento ya no es sostenible. Ahora, ¿por qué está el prejuicio? Porque quien tiene algún tipo de dedicación al arte, y me pasa incluso a mí, o sea, por eso yo te puedo decir una y otra versión, pero puedo entender por qué es un prejuicio. Cuando uno pinta, cuando uno dibuja, cuando uno se dedica a la metida artística, que le guste, que le fascine, con la que tenga afinidad, lo que fuera, en el nivel que sea, no importa, o sea, alto, bajo nivel de expertise, digamos, ¿no? de producción, las sensaciones que uno se expresa de maneras, y lo que ocurre ahí es algo de nivel catártico, ¿no es cierto? Uno siente que libera algo. Ahora, no podemos confundir catarsis y liberación emocional con curación. No. Un proceso terapéutico es mucho más que eso.
En un proceso terapéutico hay catarsis, sí, a veces hay catarsis. En un proceso terapéutico hay expresión, debiera haberlo. Digo, debiera haberlo porque acá hago una salvedad, porque esta es una de las grandes diferencias entre arte terapia y los tratamientos clásicos sostenidos desde la palabra solamente. El arte y la palabra operan de modos absolutamente diferentes, ¿sí? Entonces, liberación emocional es mucho más fácil obtener con el arte, que es mucho más emocional que la palabra, ¿no es cierto? Y a veces esa misma liberación es lo curativo y no el poder expresarlo con palabras, ¿no? No, o sea, para que haya un proceso terapéutico tiene que haber mucho más que eso. Un proceso terapéutico implica catarsis, liberación emocional, expresión, emoción, bajar a determinadas profundidades del psiquismo, de la historia de ese individuo, de sus conflictos, ¿sí? Que no ocurren porque uno se dedique a pintar, a dibujar. Entonces, es un prejuicio considerar que el arte sea curativo. El arte no es curativo, el arte es una herramienta y como toda herramienta hay que saber utilizarla. Porque de hecho, una herramienta mal utilizada también se vuelve en contra. Y además crea falsas expectativas en la gente, ¿no? Falsas expectativas y se puede producir lo que llamamos iatrogenia. Iatrogenia es cuando se interviene con otro y se hace daño, ¿no es cierto? En realidad es iatrogenia negativa, porque la iatrogenia en general es efecto, pero generalmente decimos iatrogenia, pero digamos, si no se sabe utilizar la herramienta, se puede hacer daño. Entonces, nosotros enseñamos entre muchas cosas es cómo intervenir, con quién intervenir, de qué manera, en qué condiciones, para qué intervenir, cuándo conviene intervenir o dejar de intervenir de determinados modos. Es muy complejo, es muy complejo. Pareciera algo sencillo, pero es un nivel de complejidad muy importante, ¿no es cierto? Y algo para tomar con mucha seriedad, ¿no? Y además, si se dice, ¿no?, esto de el arte es curativo, y ya vemos que no es así, también hay otro mito que se cree que para que esto surta efecto, uno tiene que ser un gran artista o muy creativo. No. Pero digo, muchas veces se piensa que, yo para qué me voy a poner a dibujar si no sé dibujar. Que quien se va a exponer a un proceso así dice, no es para mí porque yo no soy bueno dibujando. Bueno, es mejor para ese. Claro, mira, es así. Quien quiere ser paciente de arte terapia no necesita saber nada de arte. Y a veces quien sabe mucho de arte, por ejemplo un artista, por lo menos en un principio, puede intentar utilizar su conocimiento técnico para hacer pasar determinadas cosas como otras. De todas maneras, muy a poquito de andar el camino, el paciente se da cuenta de que el arte hace emerger por sí solo, de modo inconsciente, aquello que tiene que emerger, porque esa es una de las condiciones del arte. El arte hace elevar contenidos inconscientes sin que vos te des cuenta, así en automático y con muchísima rapidez, y es por eso que los pacientes, también los alumnos, se sorprenden de lo que aparece en las producciones. Que me pasaba a mí cuando estudiaba, yo sé cómo es ese proceso porque lo viví yo. O sea, aparecen cosas que no te esperabas, que te dejan sin esa interpretación de lo que va apareciendo, ¿la hace el paciente solo, la hace con el arteterapeuta o es algo que se entiende sin explicarlo? No. A ver, primero que nada, no llamamos eso interpretación. De hecho, a ver, el arteterapeuta se abstiene de dar interpretaciones al paciente respecto de sus producciones. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, no le estaría permitiendo al paciente que haga su proceso. O sea que es el paciente el que va descubriendo con su
postproducción aquellas cosas que... Exactamente. Él va descubriendo, ahora que los arteterapeutas lo interpretemos no quiere decir que no nos demos cuenta de lo que hay ahí. Vaya si nos damos cuenta, sobre todo si es un paciente con el que ya venimos trabajando y lo conocemos, si ya tenemos una serie de producciones, obviamente tenemos, pero no le damos a eso el estatuto de interpretación, sino de hipótesis, determinadas hipótesis, que luego las aceptaremos como reales o las descartaremos, que es lo que uno hace con una hipótesis. Pero no le damos al paciente la interpretación porque si no le estaría dando la comida masticada y el trabajo que tiene que hacer el paciente, ¿no es cierto? El arte es transparente, o sea, muchísimas cosas aparecen ahí sin que uno se lo proponga, sin que sea consciente, y por eso decimos, eso devela cuestiones inconscientes, y el trabajo del paciente es ponerles palabras, porque a veces también se cree, prejuiciosamente, que como en arte terapia pintamos, dibujamos, no conversamos. No, o sea, conversamos, pero después de haber producido, para que el paciente pueda llevar eso al nivel de la palabra y al nivel de la conciencia y pueda hacer lo que llamamos construcción de significado o de sentido, ¿no es cierto? Muy bien. Que es el ir dándose cuenta de lo que le está pasando. Bueno, súper interesante y la verdad que descubrí muchas cosas que no sabía. Bueno, vamos a hacer otro encuentro donde vamos a seguir profundizando sobre lo que es arteterapia. Bueno, para los que lo estén viendo por YouTube, saben que acá abajo hay un botoncito de suscribirse, suscríbanse, así cuando publiquemos el próximo video les va a llegar un aviso a su correo electrónico y contanos cuál es la página web de la organización que vos dirigís para que aquel que tenga más preguntas pueda visitarla. Ok, es www.centrodearteterapia.com. Bien. Bueno, los esperamos ahí en centrodearteterapia.com.